nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert, Holanda. Su padre fue un pastor protestante y su madre era la hija de un librero. Fue el sustituto de su hermano muerto, que falleció un año antes. Él es Vincent van Gogh, el loco del pelo rojo. Vincent Willem van Gogh era el mayor de 6 hermanos. Theo era su hermano favorito. Estaban fuertemente unidos y a pesar de que Theo era menor, siempre fungió como su protector y el amor entre ambos era enorme. A lo largo de su vida, intercambiaron correspondencia que dejó huella de ese gran amor que se profesaban el uno al otro, hasta el día de su muerte. Vincent comenzó su educación formal en 1860, en una escuela de su pueblo y posteriormente en un internado. Ya desde niño comenzaba a hacer dibujos, práctica que continuaría a lo largo de su vida. Le gustaba mucho leer novelas que hablaran acerca de la clase pobre y de los campesinos. Además, se sentía fascinado por los paisajes de su pueblo natal. Y cuando tenía tiempo libre, le gustaba dibujarlos. Era un niño solitario y de mirada triste, que no se relacionaba con los demás. Y a pesar de su buen desempeño en ciencias naturales, cálculo, en ortografía y aprendiendo idiomas, hablaba muy bien francés, inglés y alemán. Van Gogh decidió dejar la escuela en marzo, a mediados del año académico, en 1868. Nunca prosiguió su educación formal. A lo largo de su corta vida, él se consideró un autodidacta. Como dato curioso, su primer dibujo se registró el 8 de febrero de 1864, cuando Vincent tenía tan solo 11 años de edad. En 1869 empezó a trabajar en la concesionaria de arte Goupil & Co., una importante compañía internacional de comercio de arte en La Haya, de la que su tío, de nombre Vincent, fue socio. Pareciera que ese nombre era muy popular por aquellos tiempos. Desarrolló fascinación por los pintores holandeses del siglo XVII, como Rembrandt, y por los paisajistas franceses como Millet. Debido a su carácter un tanto arisco, fue trasladado a Bruselas y luego a Londres. Y fue en Londres donde conoció el amor. ¡Ay, el amor! Y conoció a Eugenia Leger, la hija de los dueños de la pensión donde se alojaba. Quedó prendado de su belleza y durante 5 meses tienen largos paseos y conversaciones sobre los autores románticos británicos. Desafortunadamente, y como en muchas historias, el amor de Van Gogh no fue correspondido, y Vincent regresa a Holanda, con el corazón roto y una profunda depresión. En una de las cartas a su hermano Theo, Van Gogh relata que, a los 28 años, aún no había tenido su primera relación sexual. El sexo y el amor eran 2 temas que siempre obsesionaron a Vincent y que giraron en torno a su vida. Pero que alguien tire la primera piedra si esos 2 temas no han girado en torno a su vida también. A mediados de 1870 comenzó a trabajar en una librería y entró en contacto con grandes de la literatura. Leía y leía. Se obsesionó tanto con las ventas. Él decía que la gente compraba libros que no necesitaban y que despreciaban lo que verdaderamente valía la pena. Esto parece sin duda una máxima de vida. Y entre tanta lectura, ahora su obsesión se enfocó en la Biblia. Así que pensó que podía seguir los pasos de su padre. Quería ser pastor. Se inscribe en distintas facultades de teología, donde no logra pasar las pruebas. Tenía serias complicaciones con el latín y el griego. Finalmente, le contratan como ayudante de misionero y lo trasladan a Vorenage, en el sur de Bélgica. Este era un distrito minero. Ahí se interesó en la vida de los mineros, cuidaba a los heridos y les regalaba todas sus pertenencias, hasta sus mejores ropas, incluyendo la ropa interior. Estaba totalmente dispuesto a seguir los preceptos de la Biblia sobre la humildad y el desprendimiento. Esas acciones no le ayudaron, ya que todos lo veían como un fanático religioso, aunque es justo aquí donde empieza a crear unos dibujos maravillosos. Pasa 22 meses en Vorenage hasta que lo despiden de su cargo. Vincent queda asqueado de la religión, los llama hipócritas y decide regresar con sus padres.
y aunque no decide seguir más por el camino de la teología, Van Gogh siempre buscó a Dios. Ya con 28 años, vuelve a enamorarse, ahora de Key, una prima lejana. Sin embargo, una vez más, su amor no fue correspondido. Key pensaba que Van Gogh era un indecente. Una nueva depresión golpeó a Vincent y la relación con su padre era cada vez más tensa. Cuando tenía 30, Margot, una mujer de 41 años, se fijó en él. Por primera vez, una mujer se fijaba en él. Pero el destino es caprichoso y en esta ocasión Vincent no estaba interesado. Se llevaban muy bien, pero él no estaba enamorado de ella. Margot sufrió tanto la decepción que intentó suicidarse. Pobre Margot. Afortunadamente, no lo logró. Después de una dura discusión con sus padres, Vincent se muda a La Haya, y es aquí donde conoce a Clasina Maria Hurkin, mejor conocida como Sion, una prostituta embarazada, a la que Van Gogh usó como modelo y de la que se enamoró perdidamente. Vincent siempre dijo que el amor que sentía por Sion era profundamente compasivo. Viven juntos y comparten el pan. La relación entre los dos se hizo cada vez más estrecha y al cumplir los 2 años de estar juntos, Van Gogh le escribió a Theo para informarle que quería casarse con ella. Sin embargo, su hermano le respondería con una carta donde le expresaba su rechazo y lo condicionaba. O dejaba a Sion o se acababa el dinero de su hermano. Van Gogh la abandonó contra su voluntad. Grandes pleitos hubo con la familia. La relación con su padre siempre fue muy intensa y aunque lo respetaba, en realidad no lo amaba. Su padre siempre lo despreciaba y Vincent pensaba que su papá lo veía como si fuera un perro sucio y callejero. Así que pensó, si mi padre cree que soy un perro, entonces acabaré como uno. Vincent solo se sentía un hombre cuando pintaba. Dicen que llegaba a llorar mientras lo hacía, y solo en ese justo momento, cuando el pincel se deslizaba, se sentía libre. De 1884 a 1885 comienza a pintar febrilmente. Justo de ese periodo es su obra Los comedores de patatas, una de sus obras más famosas. En 1886 se trasladó a París, donde vivió con su hermano Theo. En este periodo tuvo contacto con grandes pintores del siglo XIX, como Monet, Pissarro, Bernard, Toulouse-Lautrec y Gauguin. A finales de 1887, Van Gogh organizó una exposición para varios de sus amigos artistas y para él mismo. Esta exposición se llevó a cabo en el Grand Villon Restaurant du Chalet, en el distrito parisino de Montmartre. Esas fueron demasiadas palabras en francés. Pero bueno, fue aquí donde hicieron sus primeras ventas varios artistas en ascenso. En esta época, su paleta se tornó más clara y colorida, y sus composiciones menos tradicionales, dando forma a su personal visión del postimpresionismo. Los consejos de su hermano, su interés por el color y por la naturaleza, lo alentaron a trasladarse en febrero de 1888 a Arles, en la soleada Provenza francesa, donde su obra fue progresivamente expresando con mayor claridad sus sentimientos y sus propios estados de ánimo. Van Gogh esperaba fundar una comunidad de artistas en Arles y finalmente logró convencer a Gauguin para que viviera y trabajara con él en la Casa Amarilla. El amarillo, siempre el amarillo, es un color que representa a Van Gogh en toda su obra y que mucho ha dado de qué hablar sobre su uso y marcada obsesión por ese vibrante tono. En esta casa quería conformar un movimiento que se llamara el Estudio de los Trópicos, pero solo logró reclutar a Paul Gauguin. Van Gogh pintó el cuadro La Habitación para recibirle. Durante 2 meses convivieron y las cosas al principio parecían marchar bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, las discusiones aumentaron a un nivel completamente intenso. Solo había tensión entre los dos, diferían en casi todo, y su estancia se convierte en una batalla. El 23 de diciembre de 1888, Gauguin le dice a Vincent que ya no soporta más permanecer en Arles y que piensa marcharse a París.
En un momento de ira, Van Gogh toma una navaja y amenaza a Gauguin. Gauguin solo lo mira y se va. Totalmente confundido, Vincent toma la navaja y se corta el lóbulo izquierdo. La leyenda cuenta que estando al borde de la muerte por la abundante hemorragia, envolvió el pedazo de oreja en un trapo y se lo regaló a una prostituta, por la que sentía mucho afecto. Su nombre era Rachel. Algunas teorías afirman que fue Gauguin el que le cortó la oreja. Sin embargo, esta versión no se ha confirmado. Para este momento, la vida de Van Gogh era un desastre. Se sentía solo y con un vacío enorme. Estaba desequilibrado y ya antes había intentado suicidarse bebiendo petróleo. Después de aquel acto tan extraño, Vincent regresa a la pensión y se acurruca, esperando la muerte. Logran encontrarlo en un estado grave, a punto de morir, y lo internan en el hospital. Se dice que tenía ataques de epilepsia que lo dejaban fuera de sí. Tras estos acontecimientos, los vecinos deciden que no quieren ver más a Van Gogh, así que lo echan. Al poco tiempo, Van Gogh se escabulle a su antigua pensión, solo para descubrir que sus lienzos han sido cubiertos por el moho y algunos rasgados y destruidos, tal vez por los vecinos. Este fue uno de los momentos más amargos y tristes para Van Gogh. Dicen que gritó desgarradoramente y que su grito se escuchó en todo el pueblo. Es en este momento cuando toma la decisión de internarse por voluntad propia en un psiquiátrico. Su hermano Theo le busca un buen lugar en el asilo Saint-Paul en Saint-Rémy. Theo solicita que además de la estancia le otorguen una habitación donde pueda pintar. Muchas de sus más bellas obras son creadas desde este asilo. La noche estrellada data de este periodo. Es aquí donde conoce al doctor Paul Gachet. Él le ofrece tratarlo en Auvers-sur-Oise, así que se muda para estar cerca de Theo y el doctor Gachet. Tras varias consultas y por falta de dinero, Vincent le paga al doctor con un cuadro, el famoso retrato del doctor Paul Gachet, un cuadro que se vendió en nada menos que $82.4 millones en 1990. La depresión y los ataques de Vincent son cada vez más frecuentes. La psiquiatría y la psicología no estaban tan desarrolladas como hoy en día, y Van Gogh se va deteriorando cada vez más, tanto que sus amigos ya no le reconocían. Su mirada era cada vez más melancólica y profunda. Curiosamente, su actividad artística fue explosiva durante los últimos 30 meses. Llegó a crear casi 500 obras. El 27 de julio de 1890, Vincent consigue una pistola para espantar unas aves que no le dejan pintar. Firma su última obra, Cuervos sobre un campo de trigo, y como un presagio, después de firmar esta última obra, se escucha un disparo. Van Gogh se dispara en el abdomen. Se encamina débil y tambaleándose a la posada donde se hospedaba y se echa en la cama. Tuvo 2 días de agonía. Dicen que nunca dejó de fumar su famosa pipa y en la madrugada del 29 de julio de 1890, Vincent Van Gogh murió en los brazos de su amado hermano, acompañado por el doctor Gachet y Margarita, la hija del doctor Gachet. El doctor salió corriendo y regresó con un ramo de girasoles, las flores favoritas de Van Gogh, y las colocó en su vientre. ¡Qué gesto tan tierno de parte del doctor! Dicen que en su funeral, sus amigos cubrieron su féretro con flores amarillas. Van Gogh fue un personaje intenso, apasionado y melancólico. Distintas investigaciones han revelado que sufría de psicosis intermitente. No le era posible interpretar la realidad. También es probable que tuviera esquizofrenia, epilepsia, como anteriormente se mencionó, desorden bipolar y, por supuesto, depresión. También es muy probable que la sífilis que padecía haya deteriorado su mente. Sufrió de saturnismo por intoxicación crónica con plomo. En aquel tiempo, las pinturas tenían alto contenido de plomo y era común la intoxicación en los pintores. Tuvo síntomas de enfermedad de Meniere. Este es un padecimiento que afecta al oído.
generalmente solo a uno, y provoca vértigo. Algunas personas que manifiestan esta enfermedad dicen sufrir de distorsión de imágenes de forma similar a la que se aprecia en algunos cuadros de Van Gogh. Hasta la fecha, no se ha dado un resultado concluyente sobre su salud mental y padecimientos. Cuenta la leyenda que Van Gogh solo vendió una obra en vida. Sin embargo, en algunas cartas escritas a Tío se mencionan algunas transacciones por sus obras. Tristemente, fue hasta después de su muerte que se comenzó a reconocer su talento. Personalmente, este genio de la pintura me ha marcado con su obra y vida, y tienen un especial significado. Los padecimientos mentales, aún hoy en día, siguen estando sumamente estigmatizados y mucha gente no tiene información sobre ellos o conocen muy poco. La depresión y el suicidio son temas de suma importancia que deben atenderse desde los primeros síntomas. Van Gogh ha quedado inmortalizado en sus bellas obras y parte de su vida nos muestra un poco de lo duro que es lidiar con una enfermedad mental si no se atiende correctamente. Detengámonos un momento y seamos más empáticos ante estos temas. Para cerrar este capítulo, les comparto una hermosa frase de Van Gogh que dice así: «Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas». Cuánta razón tenía este pintor de girasoles. Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera el siguiente dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.